Bienvenidos a un nuevo programa de Bodegas con la Bruja Viri, en esta emisora de Welcome Televisión que, como bien sabéis, da la bienvenida a tus programas favoritos. Os animo a relajaros por un ratito y compartir juntos el programa de hoy, porque vamos a tener un programa muy interesante en el que vamos a conocer en profundidad una bebida muy conocida de nuestro país y que seguramente habréis probado alguna vez, pero que probablemente o no desconozcáis sus inicios, su historia, su elaboración, su ritual de escanciado, el magnífico abanico de variedades de manzana que la componen y muchas curiosidades más. Y bueno, pues al hablar de manzanas y de escanciar, seguro que lo habréis descubierto. Pues sí, hoy vamos a conocer el mágico mundo de la sidra asturiana. Y desde aquí os invito a conocerlo juntos, que ¡arrancamos! La sidra actualmente va camino de convertirse en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, declarado por la UNESCO, y por eso hoy vamos a conocer su interesante historia, sus particularidades, sus diferentes elaboraciones, su forma de escanciar y sus curiosidades. Porque ¿sabéis que la sidra en Asturias no es solo una bebida, sino que representa una de sus principales identidades culturales y sociales? Y por eso es muy común ver a gran parte de los asturianos bebiéndola en sidrerías o chigres, que es como llaman a las sidrerías en Asturias, y chigreros a los escanciadores de las sidrerías. Pero ¿sabéis por qué se llama sidra? ¿O cómo comenzó su historia? ¿O que Asturias es el único lugar en el mundo donde la sidra se escancia? Pues la respuesta a todas estas preguntas las descubriremos en un momento a través del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Sidra de Asturias. Por eso os invito a quedaros con nosotros, que comenzamos. Como os comentaba, la sidra en Asturias no es solo una bebida, sino que forma parte de su cultura, de su tradición y, lógicamente, de su historia. De hecho, el origen de la sidra y la fecha de su consumo inicial es muy complicada de determinar, pero lo que sí se sabe es que el mosto de manzana se tomaba en la prehistoria, pero la sidra, como tal, tuvo que ser posterior, porque en aquella época la manzana no contenía el suficiente azúcar para que el mosto llegase a fermentar. Y lo que también comparten los historiadores, aunque no existe documentación escrita, es que la sidra ya se elaboraba en Asturias antes de la llegada de los romanos a la península ibérica. Pero lo que sí es cierto y lo que sí se sabe a ciencia cierta es que por los siglos VIII y IX ya hay documentos escritos sobre la sidra y los campos de manzanos, que los llaman pumaradas en Asturias. Más tarde, en el siglo XII y XIII aproximadamente, fue cuando la sidra y sus campos de manzanos se convirtieron en la mayor fuente de riqueza del Principado de Asturias, aunque hasta el siglo XX no se posicionó como una bebida muy consumida en todo el país y además comenzó a exportarse a otras regiones. Y, curiosamente, la palabra sidra proviene del griego siquera, que en latín se dice sicera, y en asturiano al principio comenzó a pronunciarse como sirra, para convertirse, pues con el paso del tiempo, la palabra sidra en sidra. Y desde aquí os voy a intentar trasladar a esa tierra asturiana de pumaradas o de campos de manzanos. A ver, imaginaos. Si no conocéis Asturias, desde aquí os invito a visitarlo, porque es un maravilloso paraíso natural, donde el verde de sus valles es el protagonista de todo el entorno y cuenta pues también con altas cumbres, como son los Picos de Europa, y con una costa, digamos que algo salvaje, frente al mar Mediterráneo, donde encontraremos playas de arena muy fina, bordeadas por impresionantes acantilados, porque además el mar azota con mucha fuerza en esta zona, y donde también nos encontraremos, si nos alejamos un poquito de la costa, con bosques de robles, con bosques de hayas, de castaños y, por supuesto, de plantaciones de manzanos o pumaradas y de lagares, porque históricamente se elaboraba sidra para consumo familiar y donde hoy en día se sigue elaborando. De hecho, si visitáis esta región en otoño, cosa que de verdad que os animo a realizar porque es una maravilla, observaréis esos paisajes de manzano con filas y filas de árboles cargados de pequeñas manzanas, con un olor a manzana madura que es una auténtica maravilla. Y curiosamente en estos campos tienen plantados un montón de variedades, porque os voy a nombrar algunas de ellas, porque hay variedades como la amariega, como la antonona, como la arbella, beldredo, blanquina, carrandona y muchas más con las que elaboran la sidra. Pero para saber mucho más del mundo de la sidra de Asturias, contamos en el programa con Víctor Ramos, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Sidra de Asturias. Víctor, bienvenido al programa. Bien, buenos días, Viri, buenos días. Buenos días. Víctor, he contado así a grandes rasgos los orígenes de la sidra en Asturias, porque lleva muchos siglos formando parte de la historia y de la tradición de vuestra región. Pero tú, que también eres elaborador, dentro de las sidras hay diferentes tipos. Pero yo creo que, se podrían englobar en dos tipos generales, que sea la sidra natural tradicional y la sidra natural espumosa. No sé si te parece a ti correcto o no, si no ahora me lo dices, pero para comenzar por uno de estos tipos, para ir por partes, me gustaría que nos contases así a grandes rasgos cómo se elabora la sidra natural tradicional.
Primero, si me dejas, quiero agradecerte que hayas contado con nosotros, con la Sidra de Asturias, para tu programa, para dar visibilidad a nuestro producto y para que vean que en Asturias se hacen unos buenos productos derivados de la manzana. Bueno, cuando me Gracias. dices de la sidra natural, pues la sidra natural es un producto elaborado a partir del mosto de manzana, del mosto de manzana fresco. Es decir, de la manzana se tritura y de esa tritura sale un mosto, el mosto fresco, y de ahí ya se produce la fermentación. La sidra hace dos fermentaciones, la sidra natural. La fermentación, la primera es la alcohólica y después hace la fermentación maloláctica. La sidra natural se embotella sin filtrar, sin estabilizar, no se aplica ningún procedimiento. Entonces, digamos que es un producto en rama. Y a ver, hablando de esa sidra tradicional, me gustaría hablar también del escanciado, porque bueno, a todos nos gusta observar ese arte del escanciado e intentar realizarlo, pero no siempre nos sale. Y por eso me gustaría preguntarte, ¿cómo se escancia la sidra natural? Y también me gustaría que nos dijeses cómo se debe de escanciar la sidra. Lo primero, si me permites, voy a explicar un poco por qué del escanciado. O sea, Ajá. ¿qué favorece al producto del escanciado? La sidra natural tiene un poco de gas endógeno, ¿m? Que genera en la fermentación, le queda un pelín de gas endógeno. Entonces, cuando nosotros escanciamos una botella de sidra natural, digamos que obtenemos el producto en mejor punto de consumo. Ese gas carbónico natural que tiene abre y hace que una mejor presencia en vaso y abre los aromas. Digamos que es como si explotase eso que está guardado en la botella, pues explota y queda la visual de la sidra y los aromas naturales que tiene la sidra. Después, en cuanto a un buen escanciado, bueno, yo creo que aquí en Asturias hay concursos de escanciado, de escanciadores, hay gente que echa muy bien la sidra y hay una cosa, bueno, visual, que es la postura, poner la botella en el centro del cuerpo, el vaso abajo. Y yo lo más importante que veo que es que no pegue una sidra con otra, porque si pega una sidra con otra en el vaso, lo que estamos haciendo es machacando la sidra. Entonces, que Ah, pegue el chorro que está cayendo de la botella, que pegue en el borde en del el vaso vaso. y que no pegue una sidra con otra. Ajá. Ah, perfecto. A ver, Víctor, otra de vuestras sidras más reconocidas es la natural espumosa, de la que aquí, bueno, además tenemos algunas de las elaboraciones de las que vamos a hablar y que además para la época navideña que nos viene es una buena opción para nuestras celebraciones con producto nacional. Pues, si te parece, vamos a realizar un recorrido pues, por el Principado de Asturias a través de los llagares que elaboran este amplio abanico de sidras que tenemos en el programa. Y vamos a comenzar por tu llagar, el Llagar Fran, en la localidad de Lugones, una sidrería familiar con una larga tradición sidrera que comenzó, si no recuerdo mal, y si no ahora me corriges, en 1918, porque fue cuando finalizó la Primera Guerra Mundial y bueno, Francisco Villanueva, conocido como Fran, regresó de Cuba a Asturias y creó este Llagar, el Llagar Fran, donde elaboró una sidra que comenzó a ser muy, muy popular en toda Asturias y con el paso pues de los años, las siguientes generaciones han llevado este legado que dejó Fran hasta nuestros días, que lo has recogido tú y que eres su elaborador. Y aquí tenemos tu sidra espumosa Ramos del Valle. Y a través de ella me gustaría saber, ¿cómo se elabora la sidra espumosa? Bueno, la sidra espumosa, como no puede ser de otra forma, parte de la sidra base, de una sidra natural. Una vez que tenemos la sidra natural, que como dije antes, acabase las dos fermentaciones, la alcohólica y la maloláctica, procedemos a lo que se llama, lo filtramos, y lo metemos en botella para hacer una segunda fermentación. Nosotros el método que utilizamos de elaboración es el de segunda fermentación en botella. Entonces, una vez que está filtrado, lo que hacemos es, en la botella, le añadimos levaduras y un pelín de azúcar para provocar esa segunda fermentación. Las levaduras que añadimos en nuestro lagar son levaduras propias del lagar, nuestras, que hemos aislado de nuestra bodega, y ahí iniciamos una segunda fermentación. Después, esa botella le ponemos un obturador y una chapa y la ponemos en crianza, en rima. Y ahí está como mínimo un año. Una vez que acaba la rima, la crianza, entonces lo que tenemos que hacer es el degüelle y lo que se le añade después, una vez que haces el degüelle es eliminar esas levaduras que han muerto dentro de la botella, pues hay que eliminarlas y es lo que se llama, la técnica es el degüelle.
Una vez que están eliminadas esas levaduras, se le añade el licor de expedición. Ajá. Nosotros le damos dos productos, el Brut y el Brut Nature. En el Brut Nature no le añadimos nada, no tiene nada de licor de expedición. Ese pelín que pierde cuando haces el degüelle, que siempre pierde un poco de líquido, lo rellenamos con sidra de otra botella. Por tanto, no tiene nada de azúcares añadidos, no tiene nada añadido. Ese, el Brut Nature. Y el Brut le echamos un pelín de mosto para darle un pelín, digamos, un poco más de dulzor. Ya sabéis que el Brut tiene que tener menos de 12 gramos de azúcar por litro para que, es lo que marca la legislación para que se denomine Brut. Y entonces, una vez de ahí, ya se embotella y ya sale al mercado. Ujú. Oye, y una curiosidad, porque al igual que, bueno, la uva de mesa nos sirve para elaborar vino, creo que la manzana, que comemos habitualmente, pues tampoco sirve para elaborar sidra. Cuéntanos qué características tiene que tener la manzana para poder elaborar sidra con ella. Bueno, la manzana de sidra es, digamos, tiene unas características propias y singulares. Dentro del Consejo Regulador están amparadas 76 variedades de manzana, dentro de tres grupos agronómicos, ácidos, dulces y amargos. Después hay dulce amargo, ácido dulce. Entonces, es una mezcla de esos tres sabores que es lo que lo que tienes, procuras compensar. Y desde luego la sidra siempre es un producto que tiene un punto de acidez singular, que le da esa singularidad. No valen manzanas, digamos, de estas comerciales que no tienen Ajá. esos puntos de acidez. Ujú. Pues ahora seguimos por nuestra ruta por Asturias. Sigamos a la localidad de La Bandera. Que no, es La Bandera, La Vendera me parece que es, ¿no? La bandera en Gijón, sí. Exacto. Y aquí conocemos otros los llagares tradicionales más conocidos y comenzó su historia hace casi 100 años. Y es el llagar Trabanco. Una historia que inició Emilio Trabanco trabajando muy, muy duro para cumplir su sueño de fundar su propio llagar en una zona donde, bueno, pues donde las lluvias eran muy, muy constantes en aquella época y donde la tarea de, pues, de recoger la manzana, de llenar la cesta y de cargarla a la espalda, pues hasta llegar a los bueyes que la transportaban era muy, muy dura. Pero, bueno, pues a pesar del trabajo, esta zona y sus pumaradas daban una sidra que era de las primeras en agotarse en la región, porque decían que tenía un sabor muy, muy especial. Un sabor especial y un legado que se ha ido transmitiendo también pues, de generación en generación hasta nuestros días, donde hoy tenemos su sidra natural espumosa Poma Áurea, que está compuesta por más de una variedad de manzana. Y, a ver, hablando de variedades de manzana, creo que los campos de manzano se encuentran normalmente con diferentes variedades. Víctor, ¿cómo se realiza la recolección? O sea, ¿se recogen todas las manzanas a la vez o se separan por variedades? ¿Cómo se lleva a cabo, decir, la recogida de la manzana? Bueno, como te comenté ahora, en la denominación hay 76 variedades de manzana. ¿Vale? Todas tienen su punto óptimo, o sea, no alcanzan todas el punto óptimo en la misma fecha. Claro. Tenemos variedades que son de primeros de octubre, variedades de mediados de octubre, variedades de finales de octubre, variedades de noviembre, de finales de noviembre, incluso variedades de la primera semana de diciembre. Quiere decirse que este abanico de 76 variedades, como podrás comprender, es Claro, increíble complicado. porque da unas opciones de elaboración, pues, bueno, muy, muy, muy amplias y singulares, que cada uno, o sea, cada lagar puede darle un toque singular a su sidra. Y claro, como evidentemente todas las variedades no son todas o sea, no se recogen todas en la misma fecha. Es Hay que ir complicado. recogiendo por variedades. Ten en cuenta que una finca, pues igual puede tener cuatro o cinco variedades. Quiere decir que primero tienes que ir a recoger a primeros de noviembre unas variedades, a mediados de otras, a finales otra, en noviembre otra. Entonces, bueno, eso es una singularidad que Que me tenemos parece nosotros aquí en complicado, ¿no? Asturias. Me parece bien el contarlo, es decir, tienes que ir, o sea, cada manzano está salpicado de una variedad, ¿no? O sea, en una misma finca puede haber distintas variedades que tienes que recoger a distinta época y distinto momento. Sí, es laborioso, sobre todo más que nada laborioso porque, claro, no es lo mismo que cuando tienes una variedad y lo haces todo con una variedad, vas, recoges y marchas. Claro, tienes que ir, coger un poco, marchar, y recoger otro poco. Entonces, bueno, las pomaradas aquí, por un tema, digamos, cultural, histórico, está así plantado, los pomares están así con esa distribución. Quizás yo creo que de cara al futuro, pues seguramente se habrá que ir, yo personalmente, tendríamos que ir a hacer en las fincas más con pocas variedades, Bueno, varietal, sí. por Pues un a tema ver, de practicidad, claro.
Claro, claro, lógico. Pues continuamos nuestro viaje asturiano y llegamos a la región de Nava, donde se encuentra el yagar Viuda de Angelón, un yagar familiar muy, muy conocido en la región, que comenzó pues, su historia pues, hace también casi, creo que son 80 años, como Casa Angelón, y que con el paso de los años, lo que era un pequeño yagar familiar, ha dado paso a una sidrería, Viuda de Angelón, que une el recuerdo de su madre con la figura de su padre y que pues, actualmente cuenta con 3 pumaradas, con 2 lugares para crear la sidra y con elaboraciones ecológicas. Y a ver, hablando de la ecología, tenemos aquí su sidra Prou Monga. Víctor, en Asturias, ¿cómo se desarrolla la ecología con esos campos de manzanos? ¿Es muy complicada? Bueno, a decirte verdad, el tema de la sidra ecológica no está teniendo todavía un tirón importante. Hay bastantes fincas en el ecológico, pero bueno, parece ser que el mercado tampoco, los clientes tampoco Ajá, no. tiran mucho hacia esos productos, ¿eh? No hay como, por ejemplo, en el norte de Europa, que hay quizás una mayor tendencia a esos productos y... Y ya te digo, aquí hay elaboradores que elaboran con esto, ¿cómo se llama? Con lo que estamos hablando, con ecológico, pero ya te Ajá. digo que no es, digamos, no hay todavía en el mercado un reconocimiento a ese Sí, pero bueno, trabajo. ejemplo de ello, esta sí es ecológica, creo recordar. Ujú. Prao Monga, pues no sabría decirte. Bueno, si es ecológica, lo pondrá, lo tiene que poner en Sí, la es que etiqueta. sí, creo que lo había visto antes, que era, sí que era ecológica. Ujú, ujú. Puede Ah, ser, ya te digo que hay unas cuantas sí. plantaciones en ecológico, ¿eh? Ajá, ajá. Perfecto, pues ahora cambiamos de sitio y nos trasladamos a Villavicios, a la localidad asturiana que está considerada la capital de la sidra y también es conocida como la capital de la manzana. Y bueno, ya aquí se encuentra uno de los yagares más innovadores del Principado de Asturias. Y su historia comenzó hace muy poquitos años, bueno, poquitos años en comparación con los tradicionales yagares de la zona, porque creo que fue en 1993 cuando 2 jóvenes hermanos, pues Roberto y Francisco Martín de Sopeña, crearon el yagar El Gobernador. Y actualmente este yagar se ha convertido en el mayor productor de manzana dentro de la denominación de origen. Y aquí tenemos una de las innovadoras elaboraciones de la sidra, que es Emilio Martínez. Y bueno, hablando de la innovación y de la personalidad en la sidra, en el mundo existen diferentes sidras y diferentes denominaciones. ¿Qué diferencias podemos encontrar al disfrutar de una sidra asturiana con respecto a sidras de otras regiones o de otros países? Denominaciones ahora actualmente en España solo hay la asturiana, ¿eh? Está en tramitación la denominación del País Vasco, que la están tramitando, se lo echaron para atrás y al final parece ser que están intentando hacer una denominación transfronteriza con el País Vasco y el País Vasco francés. No hay más denominaciones ahora actualmente en España que la de la sidra de Asturias. Bien es cierto que por Europa, pues sí hay en Hay Francia, hay regiones. otras denominaciones de productos vinculados a la manzana. Bueno, yo creo que cada zona tiene su singularidad, ¿eh? La singularidad se la da la manzana de la zona y los métodos de elaboración, ¿eh? Entonces, yo ya te digo, la sidra que tenemos aquí en Asturias, esas sidras que tienes ahí, ahí están representados pues lagares grandes, lagares más pequeños, más artesanos, más mayores. Digamos que hay lagares de la zona de Nava, del interior, como el de Nava, como el nuestro de Lugones, lagares de la costa, como los de la Villa, de Villaviciosa. Entonces, cada uno tiene, digamos, su singularidad y sus peculiaridades, ¿eh? Ya, ya. Pues ya para terminar, en esta misma localidad también nos encontramos con una de las sidrerías que quizás sea la más conocida de nuestro país y que también cuenta con una larga historia que comenzó en el año 1898 a orillas de Sarria de Villaviciosa, y es el gaitero, que como ellos mismos cuentan, su historia y su progreso se debió a 2 ingredientes sociales muy, muy importantes, porque por un lado era el habilitar el puerto de Gijón en el siglo XVIII para el comercio marítimo y por el otro, pues los deseos de progreso de una generación que, pues por una parte, apostó por la emigración a otros lugares y por la otra, pues los que se quedaron también apostaron por la industrialización de la región y por la plantación de manzanos o pumaradas. Y bueno, y con estos deseos de progreso, pues ¿qué pasó? Pues que esos emigrantes que cruzaban fronteras y surcaban los mares se querían llevar consigo esa tradición y esos recuerdos asturianos. Y por eso los llamados indianos, que eran los emigrantes asturianos que llegaron y se quedaron a residir en América, pues, se llevaban esos productos para utilizarlos. Y hoy en día
cuenta con el Gaidero cuenta con una gama de elaboraciones de sidra, entre las que encontramos algunas de las que tenemos en el programa, como estas sidras naturales, que una son etiqueta negra de seca, otra es pomarina de Brut y esta Valle Ballina y Fernández, que es Brut Nature. Tú has hablado un poquito antes de que el Brut Nature no tiene azúcar. Cuéntanos un poquito qué diferencias podemos encontrar cuando nosotros vemos una sidra, pues eso, Brut Nature o seca. ¿Qué diferencias vamos a encontrar? Bueno, lo primero, las sidras tienen una reglamentación especial, una ley de calidad de sidras, y ahí es donde marcan los distintos tipos de producto que hay en función de los azúcares que tienen. La diferencia después en cuanto a gustativa, a medida que la sidra tiene menos azúcar añadido, es más seca. Una vez que tú le vas añadiendo, bueno, azúcar no, me refiero a azúcar en cuanto a mosto, Añadido, ¿no? es mosto, sí. Bueno, al final lo que haces es añadirle, como digo yo, sabrosura, un poco de dulce. Entonces, bueno, pasas de una bebida más seca, como es un Brut Nature, que no tiene nada de azúcar añadido, y de ahí pasas al Brut Nature, al Extra Brut, que tiene menos de 6 gramos de azúcar por litro, al Brut, que tiene menos de 12 gramos de azúcar por litro, y a medida que va subiendo, pues van subiendo las distintas categorías de sidra. Y evidentemente eso, a medida que lo vas probando, pues notas productos distintos. Uno más seco, uno con un pelín más dulce. Entonces ya va un poco en tema ya de gustos, de gustos del consumidor. Perfecto. Pues a ver, Víctor, después de recorrer Asturias a través de sus sidras, también me gustaría hablar, para finalidad, de lo que llamáis sidraturismo. Al igual que el enoturismo enlaza vino y turismo, Asturias enlaza vuestro producto estrella, que es la sidra, con el turismo. Y con ello pues promovéis y difundís no solamente la sidra, sino también la cultura sidrera asturiana y, lógicamente, el turismo en la región. Háblanos de ese sidraturismo o de ese turismo de la sidra que podemos encontrar en vuestra zona y qué experiencias podemos disfrutar allí. En Asturias tenemos un organismo que es Sidraturismo, que es una asociación que promueve el turismo vinculado a la sidra. ¿Vale? Hay una web en Sidraturismo donde cualquiera que venga a Asturias puede entrar ahí en la web y ver un poco las actividades que hay vinculadas a la sidra. En Asturias tenemos, como tú decías bien al principio, tenemos paisaje. Tenemos gastronomía, una gastronomía increíble, digamos, de distintas formas, ¿eh? Tenemos las sidrerías, tenemos restaurantes, bares, o sea, hay una gastronomía muy variada y singular y con unos productos espectaculares. Tenemos mar, tenemos montaña, o sea, tenemos de todo. Y después tenemos los lagares. Los lagares llevamos ya una buena temporada. Haciendo visitas guiadas a los lagares, enseñando, digamos, abriendo e intentando enseñar a la gente, a los clientes, a los visitantes que tenemos, cómo se hace la sidra, qué tenemos en los lagares, enseñando nuestras instalaciones. Entonces, hay visitas para cuando se malla, en la temporada de mallao. Hay visitas de amaguestu, cosas típicas de productos vinculados en amaguestu. Son castañas con sidra dulce cuando se pisa la sidra. Esa sidra dulce, pues había costumbre de tomarla en las casas con castañas. Entonces se hacen actividades dentro de los lagares con esa sidra dulce y las castañas. Y después, durante todo el año, ya hay unos cuantos lagares que están apuntados ahí a Sidraturismo, que ofrecen visitas guiadas a sus lagares, y ya te digo, para enseñar un poco la cultura, cómo son los métodos de elaboración y bueno, todo esto que está vinculado al mundo de la sidra. Pues además me parece ya solamente el paisaje, esa sidra y bueno, los productos asturianos, que son una maravilla, gastronómicos, o sea que yo desde aquí los animo. De hecho, yo todos los años voy allí, es visita obligada, me encanta, me parece una región maravillosa. Y habéis visto, ahora ya sí que tenemos que finalizar el programa, pero no podemos irnos del programa sin armonizar estas estupendas sidras asturianas. Y por ello te pregunto, ¿qué música o canción crees que puede formar la perfecta armonía entre la sidra y la música? Bueno, a mí me gustan las habaneras,
antiguamente y ahora todavía en los Chigres se canta, en las Chigres, me refiero a las sidrerías, en los Chigres se cantan, la gente va a cantar y a tomar unos culinos de sidra. La sidra ya ves que es una bebida de compartir, social y, y ya te digo, a mí me gustan las habaneras, ¿eh? Ah, perfecto. Pues nada, pues con la armonía de la sidra y la música, pues nos despedimos. Víctor, de verdad que ha sido un auténtico placer tenerte en el programa y que esta bebida tan tradicional asturiana nos haya llevado durante el programa pues a ese mágico paisaje que la da vida, entre esos verdes valles cercanos al mar y que además a mí me tienen enamorada. Por eso te digo que todos los años para mí es visita obligada. Pues muchas gracias por tu participación y aquí tienes tu casa para cuando quieras volver. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias por dar visibilidad a la sidra y espero que la gente se anime en España, en el resto de Asturias, fuera de Asturias, se anime a la gente a probar estos espumosos porque tenemos una bebida con 7,5 grados de alcohol, una bebida muy ligera, muy fresca, con un punto de acidez que muy equilibrada y tenemos unos grandes productores ahí, ya estas referencias que tienes ahí. Entonces lo único que hace falta es que la gente vaya probando el producto, que yo creo que tenemos un grandísimo futuro por delante. Desde luego, y quien prueba repite, seguro. Pues muchísimas Muy bien. gracias y nos tenemos que despedir, pero no se os olvide que os esperamos el próximo martes para seguir viajando juntos donde las regiones del vino nos lleven. Que tengáis una buena semana, que disfrutéis de una buena compañía, de un paisaje, de un momento y con todo ello que seáis felices. Cuando la guerra tuvo una Habana de cañoneros sirviendo al rey y anduvo en tratos con la metralla y una cubana de Camagüey. Cuando y dijeron una mañana que ya firmaban la rendición, fue despídise de la mulata con un abrazo y la canción.